Descubramos entonces cómo se encuentra la vida nocturna en Cuba en 2023 y qué tan cara se encuentra La Habana. Oscila una noche en este hotel en unos 200 USD. Aquí dejamos el carro que nos dejó por el servicio de la nave. Y nuestra primera parada, incluso miren el garaje acá, es en el Hotel Paseo de Prado. El tema de hacer nuestra primera parada en este hotel. Les cuento que hace poco vine por primera vez a este hotel. No sé si ustedes han visto mis videos anteriores y les he contado como que el dilema que siempre hay en estos últimos hoteles recién construidos a la hora de uno, o sea, una persona que como tal no está hospedada en el mismo, ir a la parte de la terraza, a la parte de la dulcería y consumir como una persona normal. Entonces, casualmente hace unos días vengo por primera vez a la parte de la chocolatera y pude sentarme normalmente y consumir. ¿Qué voy a hacer? Por el cumpleaños de mi prima dije, oye, vamos a hacer una parada acá, vamos a que sea tomarnos un café y comernos un dulce. Sí les digo que por lo menos la parte del lobby y la parte del bar está preciosa. Y el que me comí fue, el que me comí no está ni aquí. Incluso hay turrones aquí. Intento saber de cuántos son los turrones. Y cajas de té. Parece que eso lo venden aparte. Y miren las vistas, por si no lo saben, esta parte del hotel como tal da a el malecón. Bueno, por ahí pueden ver, déjenme acercarme un poco para la cabeza. Justamente la esquina de Prado y Malecón. Así que tiene una vista bastante agraciada. Yo cómodamente aquí esperando lo que ordenamos. Déjenme contarles que me entró la curiosidad de preguntar en cuánto saldría una noche en este hotel. Y muy risueñamente, muy divertidamente me dijeron que oscila una noche en este hotel en unos 200 USD. Que a lo mejor puede costar un poquitico más, un poquitico menos a través de las diferentes páginas que ustedes pueden tener allá para poder reservar acá. Incluso la noche solo te incluye el desayuno. O sea que la cena y el almuerzo te lo tienes que costear tú comiendo en la calle, pagando o consumiendo acá dentro del hotel. Increíble. Bueno, aquí no esperaron a que llegara el café. A ver. Mi mamá y mis primos pidieron un dulce que se llama stracciatella. ¿Qué italiano suena eso? Comenten abajo si ese dulce es italiano. No me dejaron ni firmarlo. Y yo me pedí, bueno, ya para qué. Y yo pedí una tartaleta de limón. Entonces yo estaba esperando cómodamente el capuchino para comerme el dulce con el capuchino. Pero bueno, ya ellos atacaron ya. Es de naranja, no es de dulce. ¿Es de naranja? Sí, se confundió. Esto sí se lo voy a compartir antes de que se lo tomen. Miren los capuchinos. Bueno, está súper bueno, lo que le falta más azúcar. Yo no soy muy fanático del café y cuando me lo tomo tengo que echarle 1 kilo de azúcar. Véanlos por ustedes mismos. 4 dulces finos, una malta y 3 capuchinos, 2145. Alucino. Vamos a ir a una especie de buró para ver si podemos subir a la parte de la terraza. Pero como hoy es lunes, no debe haber casi nadie ahí en la terraza. Vamos a ver si podemos subir. ¿Qué decirles? No voy a disgustarme porque no es momento para eso, pero ya yo entiendo que el tema de subir a las terrazas de estos hoteles, por lo tal se hace por reservación. Pero bueno, ya hablé con la muchacha del buró muy amablemente. Le estaba comentando que por favor, que andamos como una cumpleañera, que si se podía hacer una excepción para solo subir a la terraza media hora, ver las vistas, hacer unas fotos y virar. Chicos, lo que me jode a mí es que cada vez que uno quiere terminar como cubano normal que vive en su país Cuba, a ir a una de estas terrazas simplemente a ver el atardecer, a tomarse un traguito de arriba, a ver las vistas y tal, siempre está lleno, siempre está reservado, no sé, es algo que me jode muchísimo y por eso como que me molesta un poco. No pienso disgustarme al respecto. La próxima parada que vamos a hacer, que era la idea como tal,
es ir a un restaurante para comer, porque ya ustedes saben, aquí no hay tantas opciones para el disfrute de alguien que está cumpliendo años a un día. Entonces, por lo general, ¿de dónde termino en cubano? Principalmente en un restaurante. Mientras tanto, yo voy a ir aprovechando para grabarles un poco de Prado en la noche. Miren aquí como practican bastante skate en la noche, algo muy típico a toda hora aquí en Prado. Y de hecho quería detenerme en este hotel que está justamente al lado de donde estábamos nosotros, el Hotel Packard, un hotel que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por el famoso suceso de el rapero estadounidense Tekashi 69. El susodicho se encontraba en uno de estos apartamentos o en una de esas habitaciones, y por los videos, por lo que pude ver, que fue una noticia en todo el mundo, empezó a arrojar dólares como si no hubieran mañana. Por cierto, déjenme contarles que no sé cuánto tiempo llevan puliendo el piso de Prado, que cada vez que yo ando en mi vuelta grabando videos y tal, siempre veo gente puliendo un pedacito de Prado todos los días, pero llevan bastante tiempo en eso. Vamos a insertarnos ahora en una de las calles más movidas en cualquier horario del día, que es el Boulevard de San Rafael. Me llama la curiosidad cómo en esta parte, en vez de estar tocando música cubana, están tocando la banda sonora de Game of Thrones. Esta calle tiene bastante iluminación, pero bueno, es el Boulevard de San Rafael, no es una calle cualquiera. Y miren la actividad que hay hoy lunes, que es que estoy grabando este video. Increíble. ¿El qué? Miren, aquí hay un par de tiendas MLC. De hecho, ya a este horario es obvio que está cerrado, pero en los horarios de la mañana estas tiendas MLC siempre están llenas de gente. Incluso estos banquitos por los que vamos a pasar ahora siempre están repletos de gente haciendo la cola para comprar cualquier producto que se encuentre en una de esas tiendas. Esta es la otra tienda MLC que por la mañana está con tremenda cola. Y esta parte del video se las tengo que narrar porque entre la música que había de fondo y el ruido que había entre los comensales y todo el personal que había dentro del restaurante me iba a ser un poco imposible bloguear. Les cuento, terminamos en este restaurante que tenía como nombre Ricardón, y aquí hicimos ya la última parada de este vlog y del día de hoy. Como ven, algo que me llama la atención de este lugar es que, digamos, tiene como una temática futurista, ya que a la hora de hacer el pedido tenemos que hacerlo a través de estas tabletas electrónicas. Incluso algo que me llamó mucho la atención, y para nadie es un secreto que esto es súper inusual en cualquier parte de Cuba, esta especie de robot que es un camarero más que te lleva los platos directamente a tu mesa. Entre los cuatro pedimos 2 entrantes, cada cual pidió su líquido y cada uno tomó un plato principal. Una experiencia culinaria que nunca había vivido en mi vida y se las voy a estar compartiendo en este video. Fue uno de los platos que pedimos, que su presentación va de la mano de un experto sobre el tema, el cual te narra toda la historia del plato, que me resultó súper interesante mientras termina la presentación del menú. Salsa Alfredo, en sus inicios solo se elaboraban con mantequilla y queso parmesano. En la cocina moderna se elabora de distintas maneras, con bechamel o crema de leche. Acá en la casa lo hacemos específicamente con vino blanco, crema bechamel, cebolla, vino blanco y queso grana padano. Queso grana padano, de origen italiano, es un queso que en su formato completo tiene entre 25 y 45 kilogramos. Como dato curioso, podemos decir que se emplean 16 litros de leche para cada kilogramo de queso. Su nombre alude principalmente a la textura granulosa del queso y al lugar donde se elabora, que es en las llanuras padanas o el Valle del Po. Es un queso de un sabor fuerte,
pero es un queso espectacular. Tiene un proceso de elaboración muy similar al queso parmesano, lo que el queso parmesano, para que pueda salir a la venta, tiene que tener un tiempo de al menos 12 meses. Por lo general los quesos que se encuentran en los comercios son de 16 meses, mientras que el queso grana padano con 9 meses ya puede salir a la venta. Por lo general son 12 meses los quesos que se encuentran en las tiendas y en los comercios. Una de las principales diferencias entre estos dos quesos también es la alimentación de las vacas y el tipo de ganado que se utiliza. Entonces, el queso parmesano solo se produce en las regiones de Parma y Reggio Emilia y en las provincias que están contiguas a este, en el centro del país, mientras que el queso grana padano se puede producir en 33 regiones distintas de Italia. Pero bueno, los dos quesos son excelentes, los dos tienen un excelente sabor, son bastante similares, lo que tienen algunas pequeñas diferencias. Entonces ahora vamos a proceder a servir. Todo muy bien, pero ahora agárrense con el precio. Después de esa cena que tuvimos, que sí, tengo que decirlo, carísimo. 4 personas con entrante, plato principal y un postre para la cumpleañera. Que eso sí, eso fue lo único gratis. Yo creo que eso es una de las pocas cosas gratis que vas a encontrar aquí en La Habana. Que cada vez que tú cumples años en uno de estos negocios particulares, tú lo dices previamente y te dan como un caisito, te cantan felicidades y tal. Fueron unos 8.057 pesos. Ok. Así culminamos un video más en este canal. No quiero despedirme sin antes decirle que esto fue un gasto que hicimos en conjunto y más para conmemorar una fecha tan importante en mi familia. Pero es obvio y válido aclarar que un cubano promedio o un cubano a pie principalmente no puede permitirse un gasto de esta magnitud. Y más que nada, además de compartirles y documentarles toda la experiencia que viví en este día junto a mi familia, quería hacerles como una especie de actualización sobre cómo se encuentran precios de algunas cosas acá en Cuba. Así que los invito a que pongan ahí abajo en los comentarios todas sus impresiones. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.